Sean bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia que tiene por título Fundamentación filosófica de la ecología en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que estará a cargo del doctor Mauricio Beuchot. Bienvenidos sean alumnos, alumnas, profesores y administrativos del instituto, formadores y quienes nos siguen también en la transmisión en línea. Para algunas cuestiones prácticas, si tuviéramos que salir del auditorio por alguna situación, sería por las dos entradas de los costados, se abren hacia afuera y habría que reunirnos en los puntos de reunión que están en el estacionamiento. Le cedemos la palabra al rector, el padre Luis Felipe Reyes, que nos dará la bienvenida. Bienvenidos todos a la conferencia magistral, evento extraacadémico que realizamos año con año en el instituto. Hoy tenemos como invitado al padre dominico, el doctor Mauricio Beuchot, académico de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, a quien agradecemos de corazón su presencia. La conferencia magistral tiene como objetivo iluminar nuestra visión y quehacer filosóficos desde la perspectiva del especialista que desarrolla su labor en otro centro académico con el fin de enriquecer nuestra búsqueda. En lo específico, la conferencia nos invitará a proseguir con nuestra reflexión sobre el tema del año, el cuidado de la casa común como llamado a la conversión desde una ecología integral, tema que nos dispone a profundizar en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. El espacio de análisis social realizado el 1 de octubre pasado, desde una perspectiva más sociológica, nos puso de frente a la realidad a la que apunta la encíclica con el tema la crisis ecológica y social en México, la racionalidad instrumental y civilizatoria, teniendo como invitado al Instituto Intercultural Ñuñoa. Ahora le toca la conferencia magistral enfocar desde su perspectiva el tema del año, proponiéndonos pensar los fundamentos filosóficos de la ecología en la encíclica. El Espíritu Santo, que ilumina el pensamiento de la humanidad, nos acompañe durante esta mañana. La palabra el doctor Luis Armando Aguilar, que nos presentará al invitado de hoy. Buenos días a todos. Pues es un honor, un privilegio también presentar a ustedes al doctor Mauricio Beuchot Puente, uno de los filósofos más importantes de México y sin duda también de América Latina. Es profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido investigador en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de dicha universidad. Actualmente lo es en el de Investigaciones Filológicas, cuyo Centro de Estudios Clásicos fue coordinador, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia y de la Academia Mexicana de la Lengua, correspondientes a las de Madrid, y ha publicado pues numerosas publicaciones que aquí no me detengo a enumerar. Mauricio Beuchot Puente es sin duda uno de los filósofos mexicanos vivos más destacados. No solo tiene algo que proponer poco cultivado en el campo de la filosofía, sino que su pensamiento ha fecundado a las comunidades, la educación y en primera línea la hermenéutica. Su vasta producción y la diversidad de modos en que difunde su pensamiento dan prueba de un filósofo que piensa de forma generativa, fundado en una sólida tradición filosófica y teológica y estudioso de la filología clásica, la lingüística y la semiótica. Ha emprendido la tarea de ofrecer un pensamiento que responda a las exigencias del tiempo
tiempo que caracteriza como de crisis, sobre todo de sentido. Rousseau ha ensayado este camino echando mano de un hallazgo griego, la analogía. De acuerdo con Aristóteles, el ser se dice de muchas maneras. De muchas, sí, pero no de todas, o al menos no de todas por igual. Esta profunda intuición le ofrece la perspectiva para moverse entre lo que considera dos extremos en el campo de la hermenéutica, el equivocismo y el univocismo. El instrumento es sencillo: destacar la diferencia sin perder de vista la semejanza. La analogía es como un campo de dos polos en tensión. La intuición es de gran profundidad, parte de la originalidad de lo que se ha constituido ya como una modalidad del ejercicio interpretativo. La hermenéutica analógica consiste, a mi modo de ver, en presentarse como un modo de vivir la mesura, la proporción, en un mundo en donde se han polarizado la acentuación de las diferencias frente a las semejanzas, así como de pensar a partir de esa actitud. Rousseau ha renovado por la vía del decir y del mostrar la actualidad del cultivo de las virtudes éticas y anoéticas o del pensamiento, tampoco tenidas en cuenta en la desmesura del discurso de algunos pensadores en boga o en la excesiva sobriedad de una filosofía analítica que, más allá de sus grandes aportaciones, parece haber decaído en una nueva escolástica. Rousseau propone pensar para un tiempo brumoso, como es el de la llamada tardomodernidad, una hermenéutica analógica icónica que trata de ponerse en el límite entre el univocismo positivista y el equivocismo relativista. También pensar en tiempos de crisis de la modernidad, con sus pretensiones cientificistas, las de un positivismo o de un racionalismo cortos de miras. El pensamiento analógico icónico surge así como respuesta a una crisis. Sería esta la perspectiva necesaria para centrar y modelar las fuerzas en tensión, para lograr un equilibrio dinámico entre la asfixia de la equivocidad y la disgregación de la univocilidad. Esto no significa suavizar las exigencias de racionalidad. Se trata, como él mismo dice, de preservar lo más que se pueda del impulso hacia el rigor y la univocilidad, pero catalizando con la admisión de la tendencia al equívoco, a la ambigüedad, sin caer en ellos, sino sujetándolos por la analogicidad. Fin de la cita. La analogía sería la expresión de esa sensatez, de modestia y humildad, que es la que puede evitar recaer en proyectos o ilusiones de un conocimiento completamente claro y distinto, cuyo fracaso ha mostrado que tiene que llegarse a una moderación prudencial, a una frónesis. Esta virtud pide al mismo tiempo moderación en la renuncia a esos proyectos. Ambas serían actitudes excesivas, las ilusiones de la razón y el desengaño total que anula una de las virtudes más necesarias en la vida humana y en la cultura, que es la esperanza de la verdad. Dice Rousseau que también en la derrota se eviten los excesos, sobre todo el exceso de desesperanza. Después de una crisis es cuando mejor se puede levantar la cabeza. Va a ser la mejor manera de replantearse el alcance y los límites del conocimiento de nuestra apropiación de la verdad. Fin de la cita. La hermenéutica es el arte de la interpretación que se presenta como el nuevo paradigma de la episteme moderna. Necesitamos una interpretación suficiente junto con el reconocimiento de que ésta siempre será limitada. En un tiempo en el que parece que ya nadie entiende a nadie,
Rousseau considera del todo necesario encontrar criterios para establecer límites a la multiplicidad de interpretaciones, reducir lo irracional y lo inconmensurable. Hace falta una mediación adecuada. El diálogo por sí mismo no conduce a la verdad, y la pretensión de cientificidad pura y el relativismo nos pueden proporcionar una solución. Rousseau sugiere evitar los extremos, encontrar el ámbito de confluencia entre la identidad y la diferencia, que es lo que suele predominar. La comunidad de diálogo parte de ella, y si quiere construir conocimiento verdadero, ha de tener en cuenta los puntos en que se vuelve militante de la identidad. El giro analógico que propone Rousseau consiste en recuperar la conexión con la realidad. En el lenguaje tradicional hace falta el analogado principal de toda comprensión y de todo diálogo. El mundo actual lleva el sello del pluralismo, de las múltiples versiones de las cosas, que por una parte abre el espacio a lo sinfónico, al concurso de los diversos tonos, voces, modos de ser, que se constata por lo inagotable del ser. Por otra parte, el pluralismo da pábulo a la acentuación de lo propio, de lo distinto, en olvido de lo común, tanto en la convivencia como en la comprensión de las cosas, abriendo al peligro de posiciones relativistas extremas y, en último término, a la incomunicación. Un mundo en el que el creciente impacto de la ciencia y de la técnica imprimen una marcada orientación por pensamientos que pretenden ser únicos, por tendencias univocistas en la visión y comprensión de la realidad. A este mundo, mejor dicho, a las personas que en él vivimos y padecemos las enfermedades de nuestro tiempo, tanto como nos beneficiamos de sus bondades, Rousseau les ofrece o les quiere ofrecer lo que él considera lo que más falta le hace, lo que el filósofo le puede ofrecer, que es sentido. Hablar de sentido es apelar a uno de los registros más sensibles de lo humano. El sentido tiene que ver con lo que da plenitud a la vida. Es como una forma contemporánea de aludir a lo que las religiones han ofrecido como salvación. Sentido es también el mundo de significación en el plano lingüístico. Es lo que nos hace seres en comunicación, seres que comparten significados con otros, que los crean y recrean en la cultura, que los buscan en las cosas y sobre todo en sus propias vidas. Rousseau ha ido probando su instrumento de trabajo en distintos campos. Las pruebas a las que lo ha sometido han venido mostrando su fertilidad. La hermenéutica analógica tiene algo que decir a los semióticos, a los literatos, historiadores, antropólogos, educadores, psicoanalistas, poetas. El dominico ha aprendido la lección de su maestro, el doctor universal Tomás de Aquino. En el prólogo de su Suma Teológica escribe el Aquinante: ensayando evitar los defectos y los errores de otros parecidos, obras escritas por diversos autores, intentaremos, confiando en el socorro divino, indagar la ciencia sagrada, tan breve, tan claramente como lo permite la materia. Pues dejamos la palabra a nuestro invitado de honor.